Y también vamos a saludar a Joana Duarte, ella es representante del movimiento Evita, es precandidata a diputada provincial por Chaco Igualitario. Así es, buenas noches y bueno, gracias por el espacio. Bueno, la verdad que sorprendido por la cantidad de listas. Hablábamos hoy... Lo charlábamos en el corte, ¿no? Sí. Estábamos contando las listas. Por ahí va a haber un cuarto oscuro y después otro cuarto para la cantidad de votos. Así. ¿Cuántas listas son de candidatos, de precandidatos a diputado en el Frente Chaqueño? En el Frente Chaqueño son 14 listas de precandidatos a diputados de las 652. En este caso a nosotros nos toca, el espacio que nosotros constituimos se llama Comunes por un Chaco Igualitario y bueno, la sigla es PCI porque lo que cambia son las letras. Claro, el número es el mismo. El número es el mismo, cambia las letras, digamos, ¿no? Bueno, ustedes tienen una proyección nacional de hace mucho tiempo, vienen desarrollándose con el movimiento Evita, bueno, una activa militancia social. ¿Cómo ven hoy la realidad? La verdad que nosotros, bueno, el movimiento Evita tiene base, obviamente es una confluencia de muchos sectores y fundamentalmente nosotros siempre decimos que es como una continuación de mucha historia, digamos, porque en el movimiento Evita confluyen distintas generaciones como compañeros de la resistencia peronista, compañeros que sufrieron la dictadura y más acá en el tiempo, bueno, en los 90, cuando se organizaban los trabajadores porque se quedaban afuera de las fábricas, y ya más cercano, mi generación se podría decir que nos incorporamos a través, bueno, de Néstor primero y de Cristina después, que es un poco las 1000 flores de las cuales hablaba Néstor. Entonces toda esa confluencia es el movimiento Evita, que es una organización social, y hoy estamos transitando un salto hacia la política, diríamos, ¿no? Tuvimos varias experiencias, bueno, hicimos una experiencia en Río Negro, donde nuestra compañera Silvia Orne fue candidata a gobernadora, tercera fuerza en Río Negro, vamos a tener candidato a gobernador en Santa Fe, en San Luis, en esta lógica del peronismo, diríamos, ¿no? Que para nosotros los peronistas la disputa del poder es justamente, tiene que ver para construir la justicia social, diríamos, y para discutir la redistribución de la riqueza, diríamos, ¿no? Y un poco el movimiento Evita tiene esa raíz y fundamentalmente somos más del peronismo de Evita, si se quiere, por eso llevamos el nombre de Evita, pero fundamentalmente nuestro mayor desarrollo está en el territorio, sobre todo en los barrios populares, ahí está nuestra base social, digamos, ¿no? El otro día recordaba, había visto una columna de Piña, el historiador, que se había pintado Buenos Aires, se habían pintado las paredes con Viva el Cáncer, cuando se comprobó, se informó de que Eva Perón tenía justamente esta enfermedad. Después, con el paso del tiempo, hay gente que celebró el atentado a Cristina Fernández de Kirchner, más allá de las inclinaciones políticas o las afiliaciones partidarias. Nosotros decimos, la historia es cíclica. ¿Usted lo ven de alguna manera eso, que el rechazo que se produce por ahí con Cristina es el mismo que tenía Evita? No, sin dudas, digamos, ¿no? Cristina, nosotros siempre decimos que Cristina es la Evita de nuestra época, digamos, ¿no? Obviamente salvando las distancias, los contextos y la coyuntura. Sí. Pero yo creo que cuando dentro de unos 30, 40 años, a mi generación, cuando le toque recordar que fuimos contemporáneos con Cristina, asimilaremos lo que es la figura de Cristina, ¿no? No solo para el peronismo, sino para lo que fue el avance en derechos durante los 12 años de Néstor y de Cristina, pero más de Cristina en los dos gobiernos de Cristina. Hay un dato que es contra todos los discursos de odio, que es el gobierno que mayor distribución del PBI tuvo, digamos, 7 puntos del PBI de redistribución del ingreso. Contra eso no hay discurso de odio que se pueda ir contra eso, y justamente los discursos de odio son eso, porque el Viva el Cáncer de Evita fue la gatillada que le dieron a Cristina el año pasado, es el Viva el Cáncer de nuestra época, digamos, ¿no? Sin duda es paralelismo histórico, digamos, ¿no? Bueno, sí.
el hecho que haya tantas mujeres al margen, lo hablábamos en el corte, ¿no? La cantidad de listas, esta participación realmente se nota, no solamente dentro del justicialismo, sino en otras fuerzas, cómo hay interés por participar, cuando lo decimos siempre, no nos cansamos de mencionarlo cada miércoles en este programa. Hasta no hace mucho las mujeres en los partidos políticos tenían una tarea o una responsabilidad secundaria, iban de relleno de las listas, los jóvenes también, cuando es que las integraban y bueno, demás. de hecho se pidió una ley de cupo femenino justamente por eso. Efectivamente, sí. Sí. Bueno, en la época de Evita, la ley de cupo no era una ley, sino que era una decisión política. Digamos. Bueno, Nancy puede contar más al respecto, digamos, ¿no? Justamente le iba a preguntar a Joana Duarte, usted hablaba de los jóvenes, son el pilar, la mayoría de los residentes son chicos... Son muy jóvenes, sí. Son muy jóvenes. Y por ahí se planteó dentro de la campaña, ya sea como a nivel provincial y a nivel nacional, dentro del propio peronismo, un enfrentamiento, digamos, a ver, para decirlo lisa y llanamente, hay muchos jóvenes que subestimaron un poco la experiencia. Uno también ha tenido 20, 30 años y ha tenido ideas que por ahí que pueden generar renovación o evolución, pero ¿no sentís vos, Joana, de alguna manera una falta de respeto dentro del espacio peronista? Sí, yo no comparto, diremos. Particularmente no comparto, yo no soy tan joven, tengo 37 años, pero no comparto porque a mí me tocó transitar en la militancia, cuando empecé a militar, militaba en la JP, y la verdad que toda mi formación política se la debo a los compañeros que caminaron antes que yo, digamos. Claro. Entonces para mí es una falacia el enfrentamiento, digamos. Porque incluso yo conozco muchos compañeros jóvenes que tienen una mentalidad obsoleta y compañeros históricos o compañeros de mayor trayectoria que tienen una mentalidad que entienden la época de hoy, digamos. Entonces no tiene que ver para mí con la edad, digamos, ¿no? Para mí tiene que ver con en la política cómo uno interpreta la realidad del pueblo, digamos, ¿no? No tiene que ver con si sos de una edad u otra, digamos. Teniendo en cuenta tu militancia, tus años, ¿no? El joven te pide, te dice, yo me intereso en la política, quiero seguir tus pasos o quiero que me orientes qué es lo que tengo que hacer. Hoy lo que también sí hay que reconocer es que sí, la juventud hoy está alejada de la política, digamos. Eso sí es verdad. Y yo hace un tiempo vengo diciendo que no hay que enojarse con los jóvenes. No es una buena noticia, digamos, ¿no? No, sin duda no es una buena noticia, pero no hay que enojarse con los jóvenes. La responsabilidad es nuestra. Quizás la dirigencia política no estamos construyendo propuestas que enamoren. Tiene que ver con eso. Yo cuando empecé a militar en el año entre el 2008 y 2010, obviamente había un gobierno nacional que te enamoraba, que era de vanguardia porque planteaba cosas que ni siquiera nosotros imaginábamos, no sé, la asignación universal, la intervención de la Corte y tener una Corte acorde a lo que necesitaba el país, la moratoria jubilatoria, la ley de matrimonio igualitario, bueno, puedo decir millones de cosas que eran de avance, digamos, ¿no? Yo creo que hoy también nosotros, la dirigencia que hoy transitamos en la política, tenemos que, como dice Cristina, agarrar el bastón de mariscal y hacernos cargo de construir un proyecto político que enamore, digamos, ¿no? Me parece que la juventud hoy nos está demandando también esas cosas, digamos, ¿no? A mí, yo por ahí cuando hablo con jóvenes hasta me siento como de otra época, digamos, ¿no? Pero creo que tiene que ver con esto, digamos, ¿no? Que si nosotros no tenemos el oído muy abierto para escuchar lo que hoy nos piden, efectivamente no vamos a enamorar a nadie. Y pasa en todos los ámbitos, ¿ves? En todos los ámbitos. Joana, ¿cuál va a ser tu prioridad si llegas a ser diputada provincial aquí en el Chaco? Primero, la prioridad nuestra es, cuando armamos esta propuesta y se la llevamos al gobernador, era recuperar la idea de las PASO, que como bien vos lo dijiste, ustedes lo dijeron cuando arrancó esto somos precandidatos. Sí. Y creo que le hace muy bien a nuestra democracia que haya varias propuestas
políticas y que el pueblo decida. Sí, 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 Que la legitimidad de quienes ocupen las bancas en los consejos, en las intendencias, en la diputación, Sí, en sí. la gobernación, tiene que salir de la base del pueblo, digamos, ¿no? Por eso yo siempre digo, esto no es contra alguien, al contrario, es para fortalecer nuestra democracia, y en eso el gobernador, la verdad que la apertura que ha tenido para dar juego a todo aquel que quiso presentar una lista dentro del Frente Chaqueño lo hizo. Y fundamentalmente nosotros lo que planteamos es que hoy la legislatura chaqueña le faltan algunas representaciones, digamos, ¿no? También recuperando esto de para qué somos diputados, para qué querés ser diputados, digamos, ¿no? Eso yo hoy lo decía también en otro medio, que quienes nos postulamos a algo tenemos que decir para qué nos postulamos. Sí, sí, y si sí, no, sí. blanquear, decir, bueno, me postulo porque quiero tener un cargo y me Claro. quiero salvar, digamos. Sí, O sea, sí, sí. Tal no cual, hay sí, mucho... Como hay muchos casos. No hay claro, muchos claro. caminos que Claro, claro. seguir, digamos. Es uno o el otro. Particularmente nosotros, a mí, en la lista que yo me toca encabezar, es una lista, primero que hemos tratado de que sea federal, porque también vemos hay una falencia en la dirigencia chaqueña política, en general de todos los partidos, que las discusiones de nuestra provincia pareciera que terminan acá en la ruta Sí, sí. 11 y Hacemos- 16, digamos, Hacemos ¿no? lo mismo que hace Buenos Aires con nosotros. Exacto, esta sería como nuestra General Paz. Sí. Y la Es verdad cierto, que ¿eh? nuestra lista hemos tratado de que tenga una composición de distintos sectores, de trabajadores de la producción del interior del Chaco, de trabajadores de la educación, trabajadores que transitan en la cuestión de las personas con discapacidad, juventud. Y bueno, y a mí me toca expresar un poco en esa lista lo que nosotros llamamos los trabajadores de la economía popular, Sí, sí. que es este nuevo sujeto trabajador que de hace un tiempo acá viene estando, pero para el Estado y para la política como que no está, digamos, ¿no? Y en nuestra provincia esos trabajadores son 100.000 trabajadores, ¿no? Y que no Sí, surgió ayer, porque surgió a la luz de los problemas de 2000-2001. Sí, sí, claro. Exacto, Más de ¿no? 20 Y años. fundamentalmente yo hace mucho tiempo digo que la dirigencia política no lo entiende, digamos, ¿no? Nos cuesta, porque veo muchos compañeros dirigentes que cuando hablan de la economía popular automáticamente asimilan que son planeros o que Sí, 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 es algo es un proceso de transición, y en realidad ese es un sector de trabajadores que también tiene que ver con la reconfiguración mundial del capitalismo y de la matriz productiva mundial, y que hoy existe en ese núcleo de trabajadores, y que nosotros desde el Estado, pero también fundamentalmente desde el peronismo siempre ha tomado los sujetos sociales y lo ha transformado en sujetos políticos. Eso fue el peronismo del 55, con el movimiento obrero organizado, y en esta época nosotros decimos que los trabajadores de la economía popular tienen que tener una expresión, y por nosotros necesitamos trabajar desde la legislatura herramientas que institucionalicen a estos trabajadores. Por ejemplo, pensar en una registración para estos trabajadores, que podamos y trabajar también desde la legislatura propuestas legislativas que generen, que subsanen la asimetría, por ejemplo, que tienen de estos trabajadores del acceso al crédito, por ejemplo. Sí, sí, sí. O Es que estos hay trabajadores hay no- índices que miden solamente la ocupación y no la subocupación, como el caso Exacto. este. ¿Mm? Sí, sí, así Bueno, es. le agradecemos mucho, Joana, Joana, Bueno, que nos muchas visitó. gracias. Es una vecina también acá del barrio. Sí. Alquilo acá cerca. Sí.